de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés termina un periodo, Moisés termina una etapa en su vida, en su llamado del Señor. Conocemos la historia de Moisés, podemos ver el Éxodo, podemos ver también Deuteronomios. Y a partir de ese momento el Evangelio tiene que continuar. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa para los hijos de Israel. La promesa para los hijos de Israel es ¿qué cosa? Canaán. Canaán. Entonces, como Dios tiene una promesa, Dios no se puede detener por un ser humano. Porque la obra de Dios no se detiene, la obra de Dios sigue avanzando. Entonces, de esta misma forma, Dios tiene una tremenda bendición en tu vida, en nuestras vidas el día de hoy, porque Dios tiene un plan con tu vida y ese plan no va a parar porque eres un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, ese plan va a avanzar y la Escritura nos muestra que aparece en escena Josué. Josué aparece en escena. ¿Cuántos creemos que Dios tiene un gran plan en nuestra vida el día de hoy? Amén. Por lo tanto, como el Evangelio no para, entonces Dios va a levantar a un remanente. Y este remanente es Josué. Y Dios le dice, Jehová, el Señor, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Esta qué bendición es? Es la bendición de 24 horas. ¿Qué es la bendición de 24 horas? La bendición de 24 horas es la bendición de Emanuel. La bendición de Emanuel, que quiere decir Dios está con nosotros todos los días, las 24 horas. Mateo 1, 21 al 23. Dios con nosotros. Esta parte nos muestra la bendición de 25 horas. ¿Qué cosa es la bendición de 25 horas? Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, da una promesa a sus apóstoles y les dice: cuando Él no esté, vendrá el Espíritu, el Consolador. En Juan 14, 16 al 17 dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque muere con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu nos va a mostrar su poder a través de la oración, que lo vamos a ver más abajo cuando sigamos avanzando. Y tenemos también la bendición de la eternidad, la bendición eterna. ¿Qué cosa es la bendición eterna? La bendición eterna es la respuesta que va a permanecer. En otras palabras, la bendición eterna es el Evangelio. El Evangelio es lo que permanece. Entonces Moisés termina un periodo, entra Josué en escena con la bendición de 24 horas, va a disfrutar de Emanuel con la bendición de las 25 horas. Josué va a hacer su parte, Josué va a ser valiente, se va a esforzar, va a perseverar, él va a poner de su parte, él va a tener lo que tiene que hacer en ese momento, pero el poder de Dios va a ir sobre él adelante. ¿Para qué? Para mostrar a los hijos de Israel y para mostrar a Canaán que hay un Dios vivo. Y la bendición eterna es que Dios está cubriendo y está protegiendo el Evangelio que se le dio al principio a José, que lo vivió Moisés, Abraham. Está protegiendo el Evangelio, porque el Evangelio va a continuar, porque tiene que continuar hasta la llegada del Mesías, hasta su muerte, su resurrección.
y hasta que el Espíritu Santo está hoy con nosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos tener un solo corazón por el Evangelio? ¿Cuál es esa razón importante en esta época que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un solo corazón por el Evangelio? Un solo corazón está hablando de tu identidad como hijo de Dios. Tener un solo corazón está hablando de tu identidad como hijo de Dios. Tu identidad frente a la circunstancia adversa, tu identidad frente al problema, tu identidad en buenos momentos, tu identidad en momentos de gran bendición, tu identidad en el momento de desastres también, está hablando de tu identidad. ¿Te has preguntado, Señor, o has preguntado a Dios en algún momento de tu vida, Señor, ¿realmente estoy disfrutando de la identidad de ser un hijo de Dios? ¿Realmente estoy disfrutando de mi salvación? ¿Realmente estoy listo para enfrentar aquellos problemas, aquellos obstáculos que vienen en mi vida? No con mi conocimiento, no con mi profesión, sino realmente estoy listo para enfrentarme a eso espiritualmente. ¿Estoy listo para trascender lo que viene espiritualmente? Por eso que el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente esfuérzate para ser valiente y para cuidar lo que ya está escrito, para cuidar lo que ya está hecho. Mira, ponte a pensar en esto. Moisés termina. ¿Se han puesto a pensar cómo se habrá sentido Moisés en ese momento que Dios le dice, mira, no vas a entrar? ¿A cuántos de ustedes alguna vez han estado con sus amiguitos cuando eran más pequeños y de repente venía alguien y repartía juguetes o golosinas a todos y de pronto para ti no había? Decías, no, tú no, para ti no hay, lo siento. O tu mamá o tu papá, todos tus amiguitos iban, por ejemplo, al bosque o de paseo y tu mamá y tu papá te decían, no, tú no vas. Tú te quedas en la casa el día de hoy, tú no sales por malcriado, porque te portaste mal, por tu destalón, te quedas acá. Y de pronto viene el llanto y de pronto viene la decepción. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que no vamos, no salimos y nos quedamos. Pero dice la Escritura que Moisés era de edad de 120 años cuando murió y que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés entendió el plan de Dios para su vida. Él entendió la razón por la cual Dios lo había usado hasta ahí. Él no se molestó, sus ojos no se oscurecieron, su vigor no se perdió a los 120 años de edad. Porque Él entendió. Entonces, muchas cosas cuando Dios nos para en ciertas etapas, o Dios va a parar tu camino en ciertas etapas, es porque el plan de Dios no va por ese camino. Es porque el plan de Dios va a ir por otro lado. De repente no nos gusta por dónde va, pero va a ir por ese lado porque por ese lado va a traer la bendición. Por ese lado va a traer la respuesta, la evidencia. Por ese lado va a venir lo que nosotros tenemos que experimentar. Porque si nosotros nos aferramos a algo que Dios no quiere darnos, entonces vamos a ser presa libre para Satanás. Y vamos a ser engañados por Satanás. Porque Satanás lo que se va a encargar es de no hacernos disfrutar el plan de Dios. Por eso Jehová le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. El libro de la ley contiene el Evangelio. El Pentateuco contiene el Evangelio. Éxodo 3:18, la sangre del pacto. Génesis 3:15, la simiente de la mujer, la simiente santa. Génesis 6:14, el arca del pacto. El Deuteronomio 6 del 9 al 10, cuando Moisés escribe que los hijos de Israel no se aparten, que escriban la letra, la palabra y que lo lleven en la frente en cada lugar y lo peguen en las paredes de sus casas. Contiene el Evangelio. Por lo tanto, Satanás va a buscar siempre dividir al pueblo de Dios. Satanás va a buscar dividir la iglesia, dividir las naciones, dividir el mundo. Va a buscar quebrantar al individuo hasta lo más profundo de la decepción, de la desesperación. ¿Para qué? Para no disfrutar del poder de la palabra, del poder del Evangelio. Y eso nos muestra Génesis capítulo 3. El problema fundamental, los 12 problemas, hay 12 problemas que quiero compartirles en el punto 1, es el problema de Génesis 3 es el problema del individuo. El problema del individuo es la separación de Dios, la maldición, el pecado, está atado a Satanás. El problema de Génesis 6 es el problema de la familia. El problema de la familia que está separada de Dios, las familias tienen problemas. El problema de Génesis 11 es el problema de la cultura. La cultura, el éxito físico, el éxito superficial, el dinero, la fama, todas esas cosas que no digo que esté mal, pero que aleja al hombre a buscar de Dios y aleja al hombre de la palabra de Dios. Los siguientes problemas son en el Nuevo Testamento, Hechos 13, 16 y 19, es la cultura de adivinación, de chamanismo, de idolatría,
que nuestros países hispanohablantes sufren en este momento. Todos nuestros países hispanohablantes sufren idolatría, todos nuestros países hispanohablantes sufren chamanismo, todos nuestros países hispanohablantes sufren adivinación. Hay un problema arraigado en nuestras tierras que necesita sanidad, sanidad de los chamanes, sanidad de idolatría, sanidad de la adivinación. Se necesita sanidad. ¿Por qué? Porque todo ese trasfondo espiritual lleva al hombre a 6 estados en los cuales el hombre va a sufrir espiritualmente. Primero, separado de Dios, el hombre no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Segundo, el hombre por buscar a Dios es que va a la cultura de los chamanes, va a la cultura de la adivinación, va a la cultura de la idolatría, por querer encontrar a Dios. Entra en esa cultura arrastrado. Tercero, es que el hombre, a causa de fuerza espiritual, a causa de ignorancia espiritual, de desconocer a Dios, el hombre empieza a sufrir mentalmente. Empieza a sufrir mentalmente. Hay mucha gente que trabaja bien, que tiene su familia, que genera dinero, pero no son felices. No son felices, viven estresados, viven preocupados, viven amargados muchas veces, a causa de ¿qué? De su estado espiritual. Lo cuarto es que si uno espiritualmente o mentalmente no está al 100% bien, o no tiene descanso, paz correctamente, pues el cuerpo va a protestar de cierta forma, vamos a decirlo así. El cuerpo se va a resentir y el cuerpo va a generar un cambio de donde se produce la enfermedad del siglo XXI, que es el cáncer. Los científicos dicen que el cáncer se produce por el estrés, por el cansancio, por la preocupación. No es otra cosa más que un estado espiritual, nada más. Y el otro estado que viene es que el hombre muerto, separado de Dios, va a ir al infierno, porque hay un reino de Dios y hay un infierno. Lucas 16, 19 al 31. Podemos ver la palabra de Dios. Y lo más triste es que esos estados van a seguir a nuestra futura generación si nos separan. Esos estados van a quedar en nuestra futura generación si es que no lo paramos con el Evangelio de Jesucristo. Por esa razón Dios nos llama hoy con un solo corazón, para entender nuestra identidad, para entender la identidad espiritual separados de Dios. Juan 8:44, el hombre va a fracasar espiritualmente. El hombre va a fracasar. El hombre va a estar bajo un padre espiritual que se llama diablo, que lo lleva al desastre, a la destrucción, que lo lleva a la aniquilación espiritual. ¿Para qué? Para matarlo, destruirlo, porque ese es su trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es eso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al campo, y lo hemos visto mucho en nuestros países hispanohablantes, por ejemplo, en Perú hay una zona que se llama la avenida Tacna. En esa zona está la iglesia del Señor de los Milagros, que es la idolatría más grande de Latinoamérica, vamos a decirlo así. Y supuestamente en esa zona, que es el mayor punto de concentración de la idolatría, ¿ustedes saben qué pasa alrededor de esa zona durante las noches? Alrededor de esa zona hay prostitución, alrededor de esa zona hay violencia, alrededor de esa zona hay drogas, hay niños abandonados que viven en la calle, a quienes se le llaman piranitas, que no tuvieron oportunidad de salir de un lugar, como muchos de nosotros tal vez, y que no les queda más remedio que enfrentar la vida y aprender de la violencia, aprender de las drogas. Hay un mundo de desastre en cada campo donde hay una idolatría, donde hay un chamán, donde hay adivinación. Ustedes vean el campo de sus países. Recuerden ahorita un campo de idolatría, un campo de adivinación de chamán en sus países, y van a ver que alrededor de ese campo hay un campo total de desastres. Hay prostitución, violencia, hay cosas que mejor no vale la pena mencionarlo aquí, pero ya cada uno sabemos la violencia y el tipo de violencia que hay a las mujeres también y a los niños. Entonces todo eso se genera por un estado espiritual separado de Dios, porque la gente no conoce quién es Cristo realmente. Y esa misión se nos da a nosotros, a los creyentes, a quien Satanás ataca más. Porque Satanás no va a atacar a uno que está separado o que está en su lado. Al contrario, le va a dar más cosas. ¿Para qué? Para no escapar de ese problema fundamental de Génesis 3. Por ejemplo, una persona que entra en la adivinación, entra primero jugando al tarot. Se compra su carta de tarot y empieza a jugar la persona misma. Ay, quiero ver cómo voy a ir mañana, y empieza a jugar. Empiezan a jugar la ouija. Y después le dice a su amiguita, oye, ¿quieres que te lea las cartas? Y la amiguita dice, sí, porque me gusta el chiquito. Y viene la amiguita y empieza a leer las cartas a la amiguita.
Y empieza a decirle cosas a la amiguita. Y de pronto, esa amiguita le dice, oye, ella me dijo cosas que me están pasando. Y la otra amiguita dice, ay, yo no quiero saber eso. Y de pronto esa amiguita trae otra amiguita. Y esta chica ya no tiene una o dos personas, sino empieza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de pronto la gente alrededor empieza a buscarla. Porque esta persona, sin saber, sin ser consciente espiritualmente, está entrando en un mundo espiritual el cual en cierto momento determinado no lo va a poder manejar. Porque es un mundo espiritual. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás va a atraer a la gente por tradiciones. ¿Para qué? Para luego darle la estocada final. Y la estocada final es el infierno. Es la maldición, la separación de Dios, el fracaso. Entonces Satanás, Dios tiene su ejército, que es la iglesia de Cristo. Dios tiene su ejército, que son los remanentes, que somos nosotros. Dios va a llamar a nosotros para parar eso a través del Evangelio. Pero Satanás va a estar ahí también al acecho. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que nosotros ser sobrios. ¿Y de qué forma somos sobrios? ¿De qué forma velamos contra la fuerza de las tinieblas, contra la evangelización de nuestra región, de nuestros países hispanohablantes? Con un solo corazón. Con un solo corazón. ¿Por qué? Porque la persona que posee un solo corazón, puede pararse como Moisés, en medio de las 10 plagas. Puede pararse en medio de la incredulidad de los israelitas y decirle a la gente, a los ancianos, a sus líderes: vamos a salir a hacer el sacrificio de la sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder y porque la sangre de Cristo es la única solución al problema fundamental del hombre. Y se va a parar el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel los 10 milagros, y para los egipcios las 10 plagas. La plaga de la sangre, las plagas de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga de ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas y finalmente la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo eso Dios generó, Jehová Dios lo generó para que Faraón deje salir al pueblo de Israel. Para que deje salir al pueblo de Israel. Pero cada vez que venía esa plaga, el Faraón después se arrepentía y decía ya no, y después Dios otra vez le mandaba la plaga y se arrepentía y otra vez, así 10 veces. Hasta que al final le tocaron al más precioso del Faraón, que era su hijo primogénito, el futuro Faraón. Y ahí sale, el pueblo de Israel sale, después de haber puesto la sangre de cordero en los dinteles de las casas, sale y va a enfrentar otro problema, va a enfrentar otra dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? El Mar Rojo. El Mar Rojo, pero una dificultad a los ojos físicos del pueblo de Israel, una dificultad a los ojos físicos de la gente, a los ojos físicos. Pero no era una dificultad, no era un problema para Jehová Dios de Israel, porque Dios, Jehová Dios de Israel, tenía preparado todo de antemano. No, ¿para qué nos traes para acá, Moisés? Eres malo, eres así, eres asá. Pero Moisés se para frente al Mar Rojo, levanta los brazos y dice la Escritura en Éxodo 14 y 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas para protegerlos. ¿Eso qué quiere decir? Una tremenda bendición. Lo que experimentaron los hijos de Israel en Éxodo 14 y 19 lo estamos experimentando hoy nosotros en el mundo espiritual cuando oramos en el nombre de Jesucristo. El ángel del Señor se va y se pone delante de nosotros y dice que la columna de nube que iba delante se aparta y se pone atrás de nosotros para protegernos porque somos hijos preciosos de Dios. De esa forma el Señor va a completar el plan de Dios, pero necesitamos tener un corazón, entender nuestra identidad como Josué cuando es llamado en medio de su temor. ¿Por qué Jehová Dios le dice a Josué: no temas, no desmayes? Porque imagínense esa gran responsabilidad que Josué tenía en ese momento de avanzar hacia Canaán, de darle a Israel la esperanza, de seguir el plan de Dios. Pero hay algo importante que dice Jehová en el versículo 3 de Josué 1, dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, se establece el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Las tinieblas se iluminan. El reino de Dios. El reino de Dios. Y Josué, con esa seguridad,
Él va a tomar las 24 horas, va a disfrutar de que Jehová está con él y va a avanzar para enfrentar el Jordán, el paso del Jordán. El paso del Jordán. ¿De qué manera va a pasar el Jordán, Josué? Josué se ha esforzado, Josué ha sido valiente, Josué ha hecho lo que Dios le ha pedido, Jehová le ha pedido, Josué ha seguido lo que Moisés ha dejado en el libro de la ley, Josué ha permanecido, Josué no se ha movido ni a diestra ni a siniestra, Josué ha permanecido, pero está el Jordán y tiene que pasar el Jordán el pueblo de Israel. Y ahí donde viene la bendición de las 25 horas, es el poder del Evangelio, es el poder, la restauración del Evangelio que va a hacer que el pueblo de Israel pueda pasar el Jordán nuevamente y conquistar Canaán. Por eso Dios le dice, Jehová Dios le dice a Josué, en Josué 3:7 le dice: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Dios nos dice a través de su palabra: hijo, en la circunstancia donde estás, en la enfermedad en que te encuentras, o en la bendición en la que estás viviendo, yo trabajo de la misma forma y estoy contigo todos los días, las 24 horas, así como estuve con Moisés y así como estuve con Josué. No te separaré, estoy contigo, no temas, sigue adelante, pueblo de Cristo. Y Josué va a avanzar y van a pasar el Jordán y se van a encontrar con un tremendo muro que es Jericó. Sale de una para entrar a otra, pero Dios, Jehová, le había ya entregado a Josué esa tierra, al pueblo de Israel. Josué tomó esa promesa: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por eso Dios nos ha entregado a nuestros países hispanohablantes ya en el nombre de Jesucristo. Dios te ha entregado ya a tu familia en el nombre de Jesucristo. Es cuestión de tiempo solamente. Dios ha entregado a una generación y a una futura generación al Evangelio de Cristo. Solamente es cuestión de tiempo y salir a predicar el Evangelio. Y va a venir la toma de Jericó en silencio, en el silencio del silencio, que es el poder de la oración. Cuando los hijos de Dios oran, hay un mundo espiritual que movemos y cierra nuestros ojos. Imagínense si esa oración de ese tiempo pudo hacer que esos tremendos muros fueran completamente destruidos. Nuestra oración de hoy, ¿qué no puede hacer el Señor cuando oramos en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántas barreras, cuántos muros ya no habremos destruido en el pasado en el nombre de Jesucristo? Y el Señor nos llama hoy a seguir derribando muros en el nombre de Jesucristo, a seguir plantando el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Y Dios nos dice a su palabra en Josué 6:2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Tienes un problema, Dios te lo ha entregado para que seas testigo del Evangelio en el nombre de Jesucristo. Somos libres por la sangre de Cristo. Y la gran respuesta que Josué experimentó fue la respuesta que nadie experimentó ni antes ni después. Cuando libra la batalla, en Josué capítulo 10, dice que separa la luna, separa el sol. Dice en el versículo 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cómo se cumple esta palabra en nuestra vida? El día que recibiste la salvación. Una respuesta que no llegará ni antes, una respuesta que no llegará después, porque ese día que recibiste la salvación, ese día se consumaron todos tus problemas en el nombre de Jesucristo. Y ese día recibiste toda la salvación en el nombre de Jesucristo. La respuesta ni antes ni después es la salvación, a través de solo Jesucristo. Y el gran Pablo confesó: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. A pesar que él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, todo lo que él poseía lo tomó por basura
para ganar primero a Cristo y después conectar todo su estándar, el nivel que tenía, lo conectó espiritualmente para hacer la evangelización del mundo. Y así Dios nos llama en esta época a nosotros. Así que tu nivel, tu estándar, tu preparación académica no es en vano. No es en vano. Tiene un sentido. Y lo ganamos cuando entendemos que primero es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a salvar una época. Punto 3. Y una persona que conoce, una persona que conoce el verdadero éxito. Una persona que conoce el verdadero éxito es Juan 1:12. Mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el verdadero éxito, ser hijo de Dios. Lo demás llegará. Salomón, un gran rey, un gran hombre, admirado por el mundo entero. Todos los reyes del mundo querían venir a ver lo que Salomón había hecho. Un día dijo, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está hecho ya. Por lo tanto, el verdadero éxito del hombre es la identidad. Un solo corazón. Tu identidad, un solo corazón. Una persona que salva a su generación. Josué se paró para salvar su generación. Moisés salvó su generación. Isaías salvó su generación. Elías, Eliseo salvaron su generación. Pablo, Timoteo salvaron su generación. A nosotros nos toca hoy la tarea encomendada por Dios de salvar nuestra generación. Y no solamente salvar nuestra generación, sino ser personas que salvemos la futura generación, que son los que nos siguen atrás, que los que vienen preparándose. En conclusión, experimentar 24 horas es esforzarte, ser valiente, como Josué, como Moisés, entrar en la oración, coger la palabra, dar el culto a Dios, mirar la palabra cada día, orar por todos los problemas, por todas las bendiciones, orar por la iglesia, orar por los pastores, orar por los líderes, orar por tu familia. Experimentar en tu problema, en tu dificultad, que Dios está contigo, que Dios no se ha ido, que Cristo está en tu corazón. 25 horas es desafiar en nuestros estudios de ocupación. ¿Por qué? Porque hay un futuro en tu futuro y en tu ocupación. Hay un futuro, un plan que no conoces. Pero cuando oras, cuando tomas la palabra, cuando crees lo que Dios está haciendo en tu vida, lo estás preparando porque Dios lo tiene ya hecho, así como tenía ya el Jordán abierto y tenía ya Jericó derrumbado para el pueblo de Israel y entrar a Canaán. Como ya Dios Jehová había parado la luna y el sol para que el pueblo de Israel pueda conquistar lo que tenía que conquistar. De esa misma forma el Señor nos llama hoy a disfrutar de las 25 horas. Hay un tremendo muro que estoy mirando y no puedo pasar. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo voy a pasar ese lugar porque para ti eso está destruido ya en el nombre de Jesucristo. Y desafiar con nuestra identidad espiritual es muy importante en nuestro estado espiritual. Al punto de que tenemos que compartir el Evangelio. No tener miedo de compartir la palabra de Dios. Estaba en la universidad, en una universidad esta semana, me encontré con un grupo de chicos y había una chica dentro del grupo y yo le pedí permiso para contar esto, le pedí y me lo ha dado, por eso lo voy a compartir. Este estudiante, por la presión del estudio, porque está estudiando en coreano además, había llegado a un estado espiritual que tenía una amiga imaginaria, tenía una amiguita imaginaria. A un estado espiritual donde ella dice que ella conversaba con una amiguita imaginaria. Y al principio era bien chévere todo. La amiguita le ayudaba. Dice que aprendió coreano hablando con su amiguita imaginaria. Hablaba con su amiguita imaginaria coreano y hablaba y hablaba y hablaba. Y así aprendió coreano. Y se creó esta amiguita imaginaria porque los coreanos alrededor no podían hablar con ella, no se abrían para hablar con ella. Y al principio dice que ella era bien. La amiguita imaginaria la acompañaba a comer, la acompañaba a hablar, la acompañaba en su habitación. Y de pronto en un momento determinado la amiguita imaginaria fue llevándola por un lado oscuro. Ya la amiguita imaginaria comenzó a decirle, mira, apaga la luz del cuarto. Y ella apagaba la luz del cuarto. Y de pronto salía y decía, no vayas por ahí. Al punto de que en un momento determinado esta amiguita imaginaria le decía, mira, apaga la luz del cuarto, toma esa cosa punzante, córtate aquí el brazo. Estaba entrando en su estado espiritual, separada de Dios. Satanás toma a la persona espiritualmente y engaña así a nuestra sociedad, engaña así a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para destruirnos. Al punto de que ella pudo reaccionar en su momento determinado y se sentía mal
Y fue porque tiene un departamento de ayuda social de la universidad, y a través de eso se conectó con unas personas creyentes que empezaron a hablarle de la palabra de Dios. Empezaron a hablarle de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, esta persona recibió sanidad, porque la palabra de Dios se cumple. Porque Cristo es la solución a todos los problemas. Y ahora nosotros